Muy buenos días, ¿qué tal? Les habla Luis Rafael Urriche, soy ponente o exponente acerca de turismo en tiempos de coronavirus o tiempo de pandemia. Bueno, por inicial quiero decirles buenos días a todos. Estoy en conjunto con CAMEX, que es la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Buenos días. Y bueno, para empezar esta ponencia o esta exposición, quiero agradecer por la audiencia, a todos los presentes. Y bueno, como un primer punto, ¿qué es turismo? Turismo es algo que se adapta a los conceptos personales de las personas. Básicamente, el concepto exacto es ir de tu punto de residencia a otro lugar. ¿Ok? ¿Y qué significa ir a otro lugar? Conocer otras culturas, otras personas, otras formas de ver la vida, otro manejo de la salubridad o cambiar de residencia, básicamente. En consecuente, con esta situación actual, no es ajena para nadie del coronavirus, este parámetro ha sido fuertemente cambiado. Muchos se preguntarán por qué, otros tal vez no. Básicamente, todo lo que conocíamos anteriormente ya no está igual. Hubo, digamos, un frenado de la economía, de la vida general, del día a día de cada uno de nosotros, de nuestras actividades diarias, del rigor de tener una rutina, por la pandemia, un virus que ya todos conocemos hoy en día, cambió muchas vidas, unas muy a peor, otras muy a bien. Pero turismo en tiempo de pandemia. ¿Cómo va a cambiar este paradigma? Básicamente, desde lo que hacíamos al momento de preparar un delicioso postre, de emprender un servicio, de prestar el servicio de taxi o de usar una combi, un bus, como hacíamos diariamente prepandemia, todo cambió. Ahora la salubridad es un tema primordial, es un tema del cual tenemos que hacer hincapié siempre que estemos haciendo cualquier actividad, porque no solamente está en juego la economía, como muchos lo saben, lo social, sino nuestra persona. Lo bonito de este asunto es que es una nueva oportunidad para cambiar. Las crisis consigo traen usualmente cambios positivos, cambios negativos, así es la naturaleza humana. Al ser el turismo algo tan enlazado con el hombre, que desde la prehistoria podríamos decir que hacemos turismo, no desde la forma tan organizada como se hace hoy en día, ni con modalidades, pero se hacía turismo. Tú cuando visitas un familiar en otro sitio, después de 24 horas que sales de tu lugar de residencia, estás haciendo turismo. Entonces, ahora el meollo del asunto es los parámetros de salubridad. Como prestadores de servicios, como prestadores de actividad turística y participantes, por ejemplo, en mi caso hablo, yo soy participante y soy proactivo en la actividad turística. Yo resido en la ciudad del Cusco y todo esto se frenó. Toda esta ciudad altamente turística, un destino atractivo en el Perú, poseedor de una de las maravillas del mundo, de las 7 maravillas del mundo, siendo específicos, conocido como la ciudad de Machu Picchu, quedó en stop. Es un evento que marcó la historia. Entonces, desde nuestra perspectiva, como, digamos, emprendedores turísticos, como participantes de la actividad turística, ¿qué podemos hacer en esta situación? O pensar en esta situación. Que básicamente todo cambió para nosotros. Honestamente, nadie lo esperaba. Pero así es la vida está llena de cambios. La vida está llena de cosas positivas y negativas. Y hasta de lo negativo se aprende hoy en día. Y para dar inicio a esta exposición, me gustaría definir algo. ¿Qué es turismo? El turismo pre-pandemia y qué es turismo post-pandemia. Básicamente, el turismo post-pandemia está todavía cuajándose, digamos, reunificando ideas, gestionando, pensando, organizando cómo vamos a atender la demanda turística, cómo vamos a atender a los clientes que quieran, que tomen el reto
que tomen el riesgo de salir de sus residencias, de sus lugares de vivencia, a aventurarse, porque está en nuestra naturaleza, es intrínseco. Siempre vamos a buscar conocer nuevos lugares. Es más, tal vez no tanto conocer nuevos lugares, ir a viejos lugares que te dieron paz, que te dieron ese sentir de que soy de aquí aunque realmente no pertenezcas. Ese calor humano, ¿no? Que se consigue al viajar, honestamente, al viajar. Entonces, hoy en día hay muchas cosas que podemos tomar en cuenta. Conocer nuevos lugares, es más. Vale, perdón por el eco. Podemos tomar en cuenta la salubridad como un método importante. Nuestros tapabocas, la limpieza y la higiene de nuestras manos, pero hay algo más. Conforme nos vamos adentrando en el servicio turístico, tenemos que tener en cuenta paradigmas, los que son la salubridad como principal. Al momento de realizar turismo, como he estado viniendo diciendo, usualmente lo hacemos en pequeños grupos, en grupos grandes, en parejas o de forma individual. Si eres alguien ya más conocedor, más aventurero, que no te gusta, digamos, las masas. Tal vez el turismo de ahora en adelante va a tener que seguir siendo de esa forma. En grupos pequeños, ya no va a ser un turismo masificado. Entonces, aquí es donde viene el turismo rural, el turismo comunitario. Yo resido en el país, en el Perú. Entonces, el mundo está en cuarentena, está saliendo de la cuarentena. Y el Perú, como les dice acá en la lámina, no es la excepción. Por ejemplo, aquí en el Perú, el turismo representa el 3% del Producto Interno Básico, Producto Interno Bruto, perdón. Y más o menos, en estima, 1.500.000 personas quedaron en situación de desempleo por la pandemia. Esto puede estar en stop, pero no quiere decir que se parará para siempre. ¿Por qué? Porque ya hemos vivido distintas crisis. Crisis como el 9/11, el turismo también se paralizó. De la gripe aviar, también el turismo se paralizó. La crisis económica del 2008 por las caídas de las fluctuaciones y la burbuja de la bolsa, también se paró el turismo. ¿Cuál es la diferencia ahorita? Que fue un factor biológico conocido como un virus, podría decirse. Entonces, ¿cómo se combate esto? ¿O cómo se delibera o cómo se progresa en situaciones que podríamos decir que son ajenas a nuestro conocimiento? Emprendiendo, innovando. Innovar no es difícil, está en nuestra naturaleza. Poco a poco las personas buscan en su ser, en sus psiques, la forma de seguir adelante. Y miren, muchos emprendedores, por ejemplo, acá en el Cusco, vivían del día a día del turismo. ¿Qué podríamos decir? ¿Se van a poner las manos en la cabeza? Para nada. Las ideas son ideas, solo hay que cocinarlas. Como para hacer un omelette se tienen que romper ciertos huevos. Bueno, una cantidad específica de independencia. Bueno, por ejemplo, acá en el Cusco las medidas de salubridad ya se están implementando, ya la cultura de salubridad se está implementando. Yo como participante del sector turismo también ya tengo en mente en el porvenir para asegurar la salubridad y el bienestar y que nuestros usuarios se sientan a gusto, ¿vale? El emprendimiento en el turismo es imprescindible. ¿Por qué? Porque es correcto que hayan grandes cadenas, pero también es positivo para la economía que tanto las macros como medianas y pequeñas empresas generen. Todas se vieron afectadas, unas más que otras. El transporte, la alimentación, la vestimenta, las agencias turísticas, en general. Por ejemplo, en Perú hay varios, por no decir todos, destinos turísticos muy importantes. Por concepto primario, podríamos decir que es Cusco, la ciudad del Cusco, el primer lugar atractivo, el primer atractivo del Perú. La ciudad de Lima, que es la capital, Arequipa, Puno y Tacna. Cada uno tiene sus atractivos turísticos, su forma de atender a los turistas, su calidad de recepción y todas esas cosas. Hablando de lo macro, el Perú ha tenido, digamos, un plan de ejecución ante esta situación. El gobierno ha puesto en marcha distintos planes. Podríamos mencionar la eliminación de impuestos a empresas o la tributación de impuestos a empresas. ¿Esto qué va a lograr? Que el motor económico arranque, porque es lo que se quiere, para que sea uno de los destinos turísticos más llamativos del mundo.
como lo fue antes de la pandemia, por ser poseedor de Machu Picchu. En la perspectiva histórica, el turismo ha sufrido. Esta es una nueva oportunidad. El sistema se ha consolidado, digamos, en efecto, muchas personas hoy en día, digamos que en términos mundiales, hay aproximadamente 70 millones de empleos generados a base del turismo, de forma formal y de forma informal. Y pues, como se vieron afectados, pero igual, todo tiene una pausa, tiene un reinicio y una continuación. Esa continuación, perdón, está en marcha. Y bueno, en consecuencia, tengo otro punto. El emprendimiento en el turismo, como les acabo de mencionar, es imprescindible y ya va en marcha desde hace tiempo, y esta no va a ser una excepción ni una eliminación total de este rubro. Por ejemplo, cuando las personas empiecen a hacer el turismo, empiecen a practicar turismo, sea local, de forma regional, de forma nacional o internacional, lo primordial, lo que les va a dar ese sentir, ese deseo de hacerlo es las medidas, la salubridad, la seguridad. ¿Qué le pueden ofrecer a un turista de X sitio, de X nacionalidad, de X lugar, para que vengas hasta acá, vengan al lugar o al destino turístico que estés ofreciendo, ¿no? Básicamente es la salubridad. ¿Qué medidas se pueden tomar? El uso de gel en las manos, de cubrebocas, barbijos, no sé cómo les digo a ustedes principalmente. La distancia social es inteligente, bastante inteligente. Y bueno, en dependencia a la modalidad de turismo que quieran optar, por ejemplo, si es un turismo de aventura, no podrá ser la misma seguridad porque se requieren inclusive mayor indumentaria, bicicletas para hacer rallies, motos, ya es otra cosa más amplia, ¿no? Se necesita igual la salubridad de por medio. Ya al ser un turismo más de hotelería, digamos, visitar hoteles porque cuentan básicamente con todos los servicios tipo playas y todo eso, sí, los parámetros serán básicamente los mismos, pero ajustados tanto a factores como el clima, factores como la alimentación, factores como el trato y el servicio que puedan prestar, básicamente. Entonces, por ejemplo, en esta presentación podríamos ver estas señoras que están practicando el tejido artesanal, pero ya esto fue prepandemia. De ahora en adelante estoy seguro que esas señoras lo harán con guantes, tendrán su alcohol absoluto a un lado y sus barbijos o tapabocas, porque esa es su actividad, ese es su rubro, ese es, ¿cómo decirlo? Lo que le trae el sustento a su día a día, ¿no? Por ejemplo, Perú en el 2019 recibió la genial cantidad de 4.4 millones de turistas. Y como podrán saberlo, el turismo es una columna vertebral en la economía, porque muchas personas se sirven de este servicio. No es solo que un turista llegue a un sitio y ya, bueno, estoy acá, ya lo logré. No, necesita obviamente una mínima infraestructura, un lugar donde dormir, un lugar donde hacer sus necesidades básicas biológicas, digamos, bañarse, tomar una ducha caliente, café, hacerse un té, bueno, también trasladarse, comprar alimentos. Entonces, es una cadena aguas abajo de muchas personas que estaban sirviéndose y tuvieron que pararse. Entonces, una modalidad, el turismo en masa, por decir una, está en debate, porque lo que menos se quiere es atraer grandes grupos, porque podrían ser focos de contagio, y lo que menos se quiere es esto, ¿no? Entonces, la nueva iniciativa es el turismo rural. El turismo rural hoy en día es magnífico, porque es una forma fresca para el emprendimiento de nuevos empresarios, pequeños empresarios, que realmente fluctúan y mueven una economía. No es desprestigio a las grandes empresas, pero en esta situación, en este nuevo contexto, en esta coyuntura, las medidas son diferentes. Para el avance, un avance fluctuante, un avance positivo para la economía, para lo social, para lo turístico, es la iniciativa en el turismo rural. Muchos se preguntarán, que no son conocedores, ¿qué es el turismo rural? Básicamente, nuestras comunidades cuentan con historia, cuentan con artesanía, con platos típicos, con platillos típicos, y cuentan con un sinfín de tradiciones y cultura. ¿Qué es cultura? En un concepto básico y breve, es todo lo que el hombre hace y cómo lo hace, hombres y mujeres, ¿no? Para inclusividad actual. Entonces, desde el cuento
o la historia, o el mito, la leyenda, que te contaban tus abuelos, que fueron transmitidos de generación en generación, es un atractivo. El plato que te hace tu abuelita los domingos, sea un arroz con leche, o una mazamorra, o una torta de plátano, en fin, como le quieras poner, como que el contexto que le quieras dar, puede ser un atractivo turístico. Es más personalizado, es para llegar de una forma más humana y cálida, no desprestigio el turismo en masa, eso es parte de la calidad de servicio de cada persona, de cada empresa. Felicidades a los que trabajan en ese rubro, en ese ámbito. Pero este turismo que estoy mencionando acá es un turismo nuevo, es un turismo moderno. Tú dirás, turismo rural, suena como que no es tan atractivo. Pero créeme, hay personas que tienen en sí un libro de historias, de formas de tratar, de lenguajes. Por ejemplo, acá en el Cusco, el quechua. A mí me resulta muy atractivo oír personas cuando hablan su quechua, hablan en quechua. Me gustaría saber qué dicen. Y así como yo, hay interesados por eso y por otras cosas más. Entonces, esta iniciativa, como podrán ver, puede generar mucho más empleos aún y puede ser una oportunidad para mejorar el calibre de servicio que se pueda prestar de ahora en adelante. Como podrán apreciar, la gente, como muchos sabrán, les gusta el buen trato. Y esta es una oportunidad para que, si tú, que eres emprendedor, que trabajas en cualquier rubro, porque no solamente en el turismo, comercio, transporte, alimentación, es una buena oportunidad para que crezcas y mejores. Es un improve, ¿sabes? Y bueno, entonces, por ejemplo, en el Perú existen distintas variedades de servicios. En el enfoque turístico están tres regiones. Está la costa, está la selva y está la sierra. Eh, Cada una tiene sus particularidades. Por ejemplo, en la sierra donde resido, los atractivos turísticos van desde principalmente Machu Picchu, la ciudadela, Huayna Picchu, la montaña de siete colores, que es simplemente hermosa. Y ahora, claro, son, por ejemplo, la última mencionada, la montaña de siete colores, tiene un impacto fuerte en la salubridad. Entonces, usar barbijos va a ser complicado porque a mayor altura, menor cantidad de oxígeno y van a necesitar, obviamente, respirar con mayor facilidad. Y si tienen, por ejemplo, un barbijo, todos han notado que es difícil respirar con ello. Bueno, aquí es donde entran las nuevas prácticas en el turismo, en el servicio, en el prestado de servicios. Va a ser parte de tanto como del prestador de servicios como del que recibe el servicio. Va a ser un trabajo mancomunado y responsable para todos. Por ejemplo, uno podría poner en cuenta y pensar, ¿qué tan importante es el turismo? Muchas personas tal vez dirán, no es tan relevante, está bien, no. Pero de un 100% del PIB mundial, el 10,4% de él es producido o es a base del turismo. Entonces un 10% es bastante significativo. No hay que desprestigiar la idea ni el servicio. Ahora, en adelante, las crisis. ¿Qué han traído crisis a lo largo de la historia? Innovación, emprendimiento, crecimiento y desarrollo. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se reconstruyó y hoy por sí uno de los destinos turísticos más aclamados en el mundo. Es decir, por ejemplo, Francia y España. Nada más España recibe casi 40.5 millones a media de turistas anuales. Entonces, imagínense, son 40 millones de personas, no son 3, no son 10, son 40 millones de personas. Básicamente, podría ser a totalidad la población de un país mediano en Latinoamérica. Por ejemplo, en Perú hay 33.3 millones de habitantes. Imagínense. Y pongan en mente que toda la comunidad, todos los habitantes del Perú vayan a Francia anualmente y todavía quedamos cortos. Es un sector importante. Entonces, ¿qué desafíos? Hay personas que quedaron en la quiebra, siendo un poquito más honestos, con R&B, que son... Una persona, imaginen esto, una persona, una familia, tiene una casa y tiene 2 o 3 cuartos libres y quieren producir, quieren monetizar ese espacio, ese inmueble. Básicamente abren una cuenta en Airbnb, en Booking o cualquier plataforma hotelera o de servicios turísticos y ya ahí tienen una ganancia significativa. Muchas personas para mejorar su servicio pidieron préstamos, pidieron ayudas bancarias y mejoraron su inmueble. Y dependían de que viniesen personas
no sé, de Bulgaria, de Yugoslavia, no, Yugoslavia no está, perdón, Bulgaria, de Francia, de Alemania, de Finlandia, de Australia, pero ¿qué hizo el coronavirus? ¿Qué causó la pandemia? Lo frenó. Es un break obligatorio, es una pausa obligatoria. No quiere decir que es el final de esto, ¿no? El mundo en general ha cambiado sus parámetros, sus paradigmas ante la coyuntura actual, digamos, preparándose, creciendo, tomando medidas. El emprendimiento y la creatividad suelen surgir en momentos difíciles, en momentos de crisis, en momentos oscuros. Por eso, ante mal tiempo, buena cara. Todo tomará un tiempo, todo tomará su tiempo, digamos, meses, tal vez años. Seamos positivos. Después de esto, todo será diferente. Para uno será mejor el cambio, porque le gusta el cambio, lo positivo, tal vez para otros no. Pero estés en el punto X o en el punto Y, básicamente tienes que adaptarte para seguir adelante. Yo como emprendedor, yo tenía un restaurante, estaba empezando a crecer y algo pequeño, ¿no? Pero tuve que frenarlo, tuve que cancelar, tuve que sacar mi indumentaria y hice un break. Pero eso no significa que no haya oportunidades para seguir más adelante. El mundo es de aquellos que arriesgan, de aquellos que no se ponen una mano en la cabeza y piensan, ¿y ahora qué hago? No, está bien pensar, está bien cuestionarse, porque es parte de nosotros como seres humanos, es parte de nuestra filosofía, es algo natural en nosotros. Entonces, un punto importante es pensar, oye, me quedé sin empleo. ¿Quiero continuar en esto, en este rubro, por ejemplo, en el turismo, o irme hacia otra vertiente? Yo sigo apostando por el turismo. Me parece una actividad en la cual la economía o las economías se pueden diversificar, punto importantísimo. Una economía monoproductora está condenada al fracaso. Hay muchos ejemplos, no voy a mencionar para evitar cualquier clase de alusión personal, pero es lo importante, el activarse desde ya. Yo, por ejemplo, como individuo estaba pensando y estaba anotando en un cuaderno mis métodos para producir, ¿no? Cuando se reactive, bueno, ya se ha empezado a reactivar el motor económico nacional, pero ha sido por fases. Cuando el turismo esté en su punto óptimo o en ese punto de engranaje, de desarrollo, ahí es donde yo pondré de acuerdo o pondré en marcha mis planes. Como les digo, el turismo va a ser, digamos, desde lo más individual hasta lo más grupal, pero en un rango mínimo, ¿no? De 20 personas no es recomendable. De una, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, como un máximo. Básicamente así son las cosas, ¿no? El turismo y muchas actividades económicas generales también van a tener que diversificarse, van a tener que ampliarse, que cambiar, que renovar sus paradigmas, viendo lo positivo. Como siguiente punto, ¿qué queremos yo como participante de la actividad turística, qué me atrae? ¿Qué realmente me motiva? La diversificación. Y no solo que sea diverso, sino que sea sustentable. Porque imagínense, hay rangos de personas, rangos de poderes adquisitivos. Ahora, hay personas que podrán pagar mucho, otras personas que podrán pagar un rango medio, otras podrán pagar tal vez lo mínimo. Es parte de la vida, es parte de los matices. Entonces, habrá un turismo enfocado a personas que tengan la accesibilidad para el mismo. Pero como la mayoría del mundo, somos personas que trabajamos del día a día, somos personas que emprenden, personas que participan en cualquier actividad. Hay abogados, hay ingenieros, hay cocineros, hay licenciados en X. Bueno, y básicamente lo sustentable sería que todos llegasen a un rango óptimo. No manejar precios, ajustar los precios a la demanda, que es importante. Porque cuando, por ejemplo, en mi persona, y tal vez muchos de ustedes, al momento de que cuando quieren viajar, cuando quieren realizar cualquier actividad turística, piensan, ¿qué destino me es más conveniente para mí? ¿Qué me genera una mayor satisfacción con un menor precio? Ahí es donde los nuevos emprendedores, por decir algo, tienen ideas frescas.
de plataformas menos ostentosas, digamos, Trivago, Airbnb, lo que deseen, ¿no? Por decir una media, me imagino que abrirán aún más su mercado, diversificarán sus precios, ofertarán, porque eso es lo que se quiere, que se reactive. Porque si esperan iniciar con precios altos, tal vez hay personas que quieren, tal vez hay personas que no. Pero lo importante es llegar a más, llegar, abarcar más terreno y que conforme se abarque más terreno, haya mayor calidad de servicio. Es una media importante. Yo me he cuestionado y dije, ¿por qué sucedió esto? Bueno, son muchos motivos. No es importante recalcarlos porque ya supongo que estamos, ¿cómo decirlo?, abrumados por ellos. Pero dije, bueno, las situaciones, tiempos difíciles crean hombres fuertes y hombres fuertes crean buenos tiempos. Entonces, este es ese motivo, ese inicio de esa reactivación, ese cambio de paradigma temporal. Entonces, hoy por hoy las personas están pensando en qué harán. Bueno, ¿en qué eres bueno? ¿En qué eres bueno? Cuentas buenas historias, sabes bastante de tu zona de residencia, sabes preparar alguna clase de postres. Eso es parte de crecer. Yo en mi persona he tomado varios emprendimientos durante estos meses de la pandemia, un poquito alejados del turismo porque ya obviamente todos sabrán que está en cero, pues está parado. Aproveché y aprendí a hacer postres y los puse a la venta y tuvieron buena receptividad. Hasta aprendí a hacer lasaña y la verdad también fue interesante porque yo, de verdad, la cocina no es, digamos, algo que me interese mucho. Pero descubrí que se me ha dado bien y bueno, y así como yo, muchas personas. Vi personas que usualmente prestaban su carro, su van, a traslado de turistas y los vi vendiendo frutas, los vi trasladando medicinas, un sinfín de cosas. Entonces, amigos, ante situaciones difíciles y desesperantes, porque sé que es fácil perder la calma y mantener la compostura ante las dificultades. Lo importante de esto es que pensemos un momento, que asimilemos que nada es para siempre, que las malas temporadas o los malos momentos no son eternos. Y por ejemplo, lo que me pareció interesante lo que hizo, lo que mencionó, estoy parafraseando, de un enunciado que impartió la Organización Mundial del Turismo. La seguridad médica y responsabilidad en el momento de hacer turismo es un trabajo mancomunado. Entonces, como sabrán, ¿no? La salud ahora juega un rol importante en nuestra sociedad, cosa que siempre debió ser así, pero siempre necesitamos un despertar, necesitamos, ¿cómo decirlo?, una prendida de foco, una prendida de bombillo, un eureka, para que las cosas empiecen a modificarse a bien o a mal. Ustedes deciden, son partidarios al momento de decidir sobre ustedes. Y cada decisión individual genera una malla de decisiones. Entonces, para que la calidad de esa malla de decisiones sea positiva, todos deben pensar o tener un mismo norte o compartir, digamos, el norte, porque todos tenemos sueños personales, todos tenemos ideas diferentes, formas de ver la vida, cosmovisiones totalmente ajenas a otros, porque aunque vivamos tal vez en la misma ciudad, en la misma urbanización, en la misma barriada, en el mismo caserío, todos pensamos de formas únicas y diferentes. Y esto es lo bonito del servicio, de la prestación de servicios. En el turismo hay muchos matices y colores. Turismo de aventura, turismo negro, turismo de playas, turismo, hasta turismo sexual, porque todos aquí somos grandes y sabemos cómo son las cosas. Entonces todo esto va a variar, todo dependerá del crecimiento y la disposición individual de cada una de las personas que quieran realizar una actividad. Hasta en el momento de subirse a un bus hay que ser responsables hoy en día. Antes era más una actividad cotidiana que tomábamos a la ligera, que para nosotros era algo sin sabor. Me tengo que tomar un bus, tengo que chapar una combi o X, o tomar un taxi. Ahora las cosas han cambiado a un punto que, por ejemplo, hablo en mi perspectiva, en mi ciudad donde yo resido, que cuando subes a un bus hay un puesto disponible, un puesto que no es permitido el uso, un puesto disponible con su sana separación, ¿no?, con su
distancia social inteligente. Entonces, hago énfasis en esto porque esto es un cambio, nada volverá a ser igual. Pero me parece bien, porque había muchas cosas que en la sociedad tenían que tener un cambio significativo, relevante y positivo. Muchos se sentirán incómodos al momento de realizar sus tareas diarias cuando empiece la relativa normalidad, porque todo será y todo volverá a lo usual, a lo regular, nos guste o no. Entonces, tal vez tú fuiste alguien que respetaste totalmente tu cuarentena, estuviste en casa y tal vez hubo personas que no pudieron, por X o por Y. Pero lo importante es la visión, es el deseo, es el enfoque, el arranque con el que inicies esta temporada, esta nueva temporada de tu vida. Viéndolo como si fuese, la vida fuese una serie, una película, un cortometraje. El inicio de este fragmento, de ahora en adelante, la vida es diferente para todos. Y eso no varía y no va a ser diferente, digamos, en el turismo, como actividad principal en mención, en la construcción, en el preparado de alimentos, la cocina, las clases, todo. Es el punto, ¿no? Seguir adelante. La pandemia, han ocurrido pandemias a lo largo de la historia. Y si podrían ver, no se acabó la humanidad, por ejemplo, con la peste bubónica en Europa, que acabó aproximadamente con 70 millones de habitantes en aproximación, ¿no? Según los registros históricos. Y bueno, aquí estamos, pensando en un porvenir, diversificando. Diversificarse, básicamente, es ser como un árbol. Usualmente un árbol para producir frutos tiene que tener distintas ramas. Y en cada rama produce una cantidad X de frutos. Unas son buenas, otras son malas, otras tienen mejor textura y calidad. Bueno, eso dependerá de cada uno de nosotros, porque el planeta es nuestra casa, todos habitamos, sin importar fronteras, nacionalidades, sin importar colores de piel ni nada. Es un momento para unión, para crecimiento, para desarrollo, para nuevas perspectivas y estar abiertos al cambio. Por ejemplo, la nueva unión o el nuevo traslado de clientes o la nueva perspectiva de atención al cliente ha variado. Mientras que antes el trato era más normal, no había, digamos, esa distancia social, porque honestamente así somos, por ejemplo, los latinoamericanos. Somos bastante calurosos, somos amables. Hablo por mi persona y por muchas personas que conozco. Y cuando me tocaba, por ejemplo, en mi antiguo empleo, cuando me tocaba tratar con personas de distintas nacionalidades, el trato era menos, lo hacía muy cálido y era más cercano, ¿no? Eh, un apretón de manos, un abrazo, cualquier cosa, ¿no? Para sugerir alegría y toda esa clase de cosas. Sugerir una emoción, me está agradando el servicio, wow, qué hermoso lugar estoy visitando, wow, tu atención hace mucho más amena el sitio, por ejemplo. Pero ahora no va a poder tal vez ser tan íntimo el turismo, digamos, tan cercano. Porque tal vez ambos estemos sanos, pero saben, para evitar. Es mejor prevenir que lamentar. Y eso es responsabilidad personal de cada uno de nosotros, tanto del prestador como el receptor del servicio. En el área que ustedes quieran ver. En el área que miren, desde la tiendita de la esquina hasta el centro comercial, desde el uso de aviones, de barcos, de buses. Entonces, por ejemplo, yo estaba investigando cuando sea la posibilidad, y sea posible, digamos, la reutilización de vuelos internacionales, ya no van a ser aviones repletos de personas, en medida, por ejemplo, 250 personas, uno al lado del otro. Ahora se tendrá que implementar desde el medir las temperaturas, desde antes cuando hacían el protocolo de que en caso de turbulencias, colóquese la máscara de oxígeno, bueno, ahora también en caso de que alguien presente gripa o presente algún tipo de estornudo o malestar en su salud, repórtenlo y supongo que habrá mecanismos inteligentes, y no supongo, estoy seguro que hay mecanismos inteligentes, dígase tablets, no sé, un botón de pánico en los aviones, en cada puesto, en cada asiento, para reportar que alguien cerca de ti está presentando una complicación en su salud, ¿no? Y unos poseerán paranoia, otros serán personas más responsables y más calmadas cuando ocurren estas situaciones, porque es comprensible.
Cada persona teme y vela por su vida, de una u otra forma. Lo hacen de formas inteligentes, lo hacen de formas a la ligera, como sea. Pero estoy seguro, ¿no? Que así como muchas empresas grandes están organizando y colocando la infraestructura necesaria para prestar de nuevo sus servicios, así también nosotros como ciudadanos, más del día a día, también tenemos que, como lo digo, organizarnos de forma individual o de forma familiar, o si son partícipes de un emprendimiento familiar, las medidas serán tomadas. Sé que el Internet está al alcance de prácticamente todos para que investiguemos, indaguemos y demás. Otro punto a tocar, permiso, es el marketing digital en el turismo. Como verán, estamos en una era digital. Desde jóvenes a ancianos, como mínimo, tienen acceso a Internet o tienen acceso a un smartphone, un teléfono inteligente, una laptop, una tablet, y que esto da paso a muchas cosas, tanto lo positivo como lo negativo. Tendremos mayor, digamos, habrá un menor contacto en el momento de hacer conexiones para recibir o prestar un servicio. Todo se digitalizará aún más. Podrás hacer recorridos virtuales, o sea, prácticamente he estado investigando y hay foros de internet, hay páginas web, hay recorridos online, por más diverso que suene, que básicamente tienes acceso a visitar un sitio y alguien con una cámara, con una GoPro o con cualquier instrumento audiovisual que permita una conexión a internet y un stream en vivo, de decir, bueno, estoy prestando este servicio, ¿quieres visitar, digamos, las catacumbas que están debajo de París? Estoy seguro que muchas personas han optado por ese servicio, porque es llevar lo virtual a la realidad, o virtualizar la realidad, y es interesante, ¿no? No es que sea lo mejor o lo más óptimo, pero en estas situaciones complicadas, digamos que lo tecnológico es un tercer brazo, es un brazo de apoyo, es, es una increíble herramienta. Entonces el marketing es importante y fue, digamos, un valor fundamental en básicamente cualquier actividad que podamos mirar. Desde la tiendita de la esquina tiene su propio marketing de calle, digamos. Caserito, o por ejemplo, tengo mangos, lleve dos por uno. Eso es marketing. Porque si hay buena calidad, son mangos de buena calidad, de buen sabor, estoy seguro que se va a correr de boca en boca y cada persona va a pensar, pucha, claro, wow, los mangos de la señora de la esquina son buenos y al precio de uno te llevas dos. Es marketing, es marketing. Así como tal vez en las grandes empresas, digamos, empresas de gaseosas, de refrescos, depende cómo le digan en su país, en su lugar de origen, pues hacen comerciales que todos obviamente conocemos, que hemos visto mínimo un par de veces en toda nuestra vida, pero eso es marketing. Entonces, habrá servicios totalmente digitalizados para personas que sean, digamos, más veladoras por su salud personal e individual. Entonces, impartirán y usarán servicios, digamos, deliveries, que ya no tomarán la opción de ir al mercado, sino que básicamente entra una app, una aplicación, y bueno, yo quiero carne, quiero pollo, quiero esto, quiero esto, quiero esto, bueno, consultar, enviar, y alguien en la comodidad de tu casa con medidas de salubridad óptimas, desinfectado, con sus guantes, llegará a tu casa y te evitará ese, ese trayecto de tu casa, tomar un bus, un taxi, ir caminando hasta, digamos, tu market más cercano, tu mercado popular más cercano. Es práctico, ya eso está sucediendo. Antes el delivery es solamente, bueno, vas, básicamente, por ejemplo, empresas muy conocidas como Globo ofrecían el servicio de llevar de cualquier producto a tu casa si cabía en un empaque. Pero básicamente yo no lo usé nunca y no conozco muchas personas que lo usasen hasta el día de hoy, hasta esta coyuntura actual. Y miren, es emprendimiento. Más personas optan por lo moderno, por la seguridad personal, por la distancia social. Estamos viendo una oleada de personas más responsables, más integradas al bienestar ajeno. Y eso es lo positivo. Y dándole un enfoque turístico, es chévere que se digitalicen los servicios, pero siempre va a haber el factor humano. Es imposible despegar un servicio como el turismo
qué es calidez, qué es cultura de lo humano. Pero se facilitarán canales, pues. Desde la comodidad de tu casa puedes organizar tu viaje, ¿sí? Hay personas que desde hace años lo hacen porque está disponible desde hace muchos años. Pero habían otras que simplemente desconocían ese término y realizan turismo, viajan y todo eso, pero solo hacían, digamos, online su reserva. Ahora puedes hacer tus pagos para que ni siquiera tengas que tocar dinero, porque no sabes por qué manos o por qué sitios has pasado el dinero. Y fíjate, pues es importante, ¿no? Te evitas esa zozobra de pensar, wow, estoy agarrando dinero, no tengo alcohol absoluto a la mano, tengo que ir a un sitio, no quiero. Te evitas eso, ¿no? Entonces, escoges tu asiento de vuelo, escoges con quién vas a ir, a dónde vas a ir, cómo puedes pagar. Ya no siquiera ni siquiera necesitas solamente transferencias bancarias. Hay aplicaciones, por ejemplo, como Yape, aquí en el Perú, que con un código, un CAPTCHA, puedes pasar dinero, puedes transferir dinero y es sencillo, es muy, muy sencillo realmente. Entonces, eso es que gracias al trabajo de marketing que han realizado emprendedores, pequeñas empresas, grandes, micro, macro empresas, en la diversificación de la economía, en la publicidad, en cómo llegar a las personas, cómo asegurar tranquilidad a los comensales, tranquilidad a los usuarios, tranquilidad a los que usen del transporte público, del tren, del metrobús, del avión, del barco, del ferry, como ustedes lo gusten o de la perspectiva que ustedes lo vean, ¿no? Entonces, viéndolo después de un enfoque general, ¿qué podemos pensar ante esto? ¿Cómo el turismo como actividad económica de rigor importante o de importancia para nuestra sociedad va a surgir? Es importante que los gobiernos, de forma no invasiva, sino de forma libertaria, de forma organizada, apoyen a los sectores. Por ejemplo, en el turismo, aquí en el Perú, la Cámara Nacional de Turismo optó por pausar o eliminar las sanciones tributarias. O sea, no serán aplicadas durante el estado de emergencia. Porque imagínense, si hay personas o hay empresas que dependen de sí mismas para producir, no reciben inyecciones de dinero para funcionar, sino que autogeneran su dinero, sus medios, su riqueza. Es difícil pagarlo solo con ahorros o si no hay forma. Esto ha sido algo inteligente de los gobiernos. Han empezado a impulsar pequeños planes, planes de emergencia, planes de apoyo al empresario, para que el sector no se vea parado para siempre, porque muchas personas quedaron en la calle. Es una verdad. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior del Perú tomó esa iniciativa, el apoyo al sector turístico, con distintos tratados relevantes, un poco más objetivos, de forma más llegada a independencia del sector turismo o el sector de turismo donde estén. Dígase la selva, dígase la costa, dígase la sierra. Cada de esas medidas serán implementadas en dependencia al sitio de ubicación, al estilo de servicio que presten, pues. Y pues las cosas son así, ¿no? Lo que más se quiere es que las actividades en general, que la vida no se vea frenada para siempre, no es el apocalipsis, es un paro forzoso, pero en situaciones más complicadas hemos salido como humanidad, como civilización. Y este es uno de esos nuevos retos que presenta la vida, eh, el universo, las situaciones, para que se innove, se crezca. Siempre los cambios son necesarios, porque si no cambias te estancas, si te estancas, básicamente mueres. Y estoy seguro que con esta coyuntura nuevos sueños, nuevos soñadores han llegado y nuevas formas de emprender que están surgiendo poco a poco. Haciendo un ejemplo, ejemplificando a lo básico, por ejemplo, España, uno de los países que más turismo recibe en el mundo, eh, posee una cantidad cuantiosa de bares. O sea, de verdad que son empresas que están en todas partes del país, pequeñas empresas que cuentan con 3, con 2, con 4 empleados. Entonces, ¿qué pasará con ellos? Necesitaron ayuda del gobierno, porque básicamente esa es la responsabilidad de un gobierno, apoyar sin ser invasivos. Entonces, sé que habrán inyecciones de dinero, facilidades de crédito,
para pequeñas empresas. Es increíble pensar en esto, pero es necesario que mientras más pequeñas empresas haya en el país, pequeñas empresas, digamos, pequeñas bodegas, pequeñas tienditas, eso diversifica la economía. Aún dentro de la misma economía se crean pequeñas economías y dan sustentabilidad y dan fortaleza a la macroeconomía. Imagínense, si dejan de trabajar 10 personas, son 10 personas que dejan de adquirir productos de su cesta básica, zapatos, ropa, alimentos, de tener la posibilidad de pagar alquileres, transporte público. Entonces ya es un efecto en cadena y en aguas arriba, aguas abajo, que alguien impulsa el negocio de alguien más. Un individuo puede ser mover el negocio de alguien más o el negocio de muchos, porque hablo desde mi perspectiva, yo consumo bastantes productos. Alimentación, servicios básicos como internet, luz, transporte público, transporte, digamos, un poco más privado como taxis. Entonces, con este freno, con este tiempo difícil de la pandemia, estoy seguro que muchas personas se vieron en situaciones complicadas. Pero es algo atípico, mejor dicho, es algo típico de los seres humanos, el mejorar las situaciones. Porque de ser lo contrario, la Tierra o la humanidad no tendría el nivel de desarrollo que estamos logrando paso a paso, que hay pausas obligatorias, que hay comas impuestas, que hay puntos y apartes, como esta situación, pero siempre hay un continuar, hay un nuevo párrafo que escribir. Si el humano no hubiese sido desde siempre innovador, no estuviese ni siquiera la rueda, no hubiésemos aprendido a usar el fuego para calentar nuestros alimentos, para usarlo para defensa, básicamente estuviéramos en la edad de piedra, pero ya han pasado un montón de años, que es difícil de calcular, pero sé que son bastantes. No es mi fuerte la numeración histórica, pero sé que han pasado un montón de años y desde la rueda impulsada por caballos pasamos al vapor, del vapor tenemos la energía generada por fósiles, digamos el petróleo, la gasolina, y ahora se está innovando la electricidad eólica, por ejemplo, hay una empresa importante de autos que es Tesla, que funciona básicamente con autos de energía eléctrica. Es una innovación. Hoy es la energía eléctrica como recurso en top, como nuevo recurso importante. Mañana, ¿qué puede ser? Hay muchas posibilidades. Por ejemplo, hago un énfasis en el sitio donde estoy y quiero recalcar que el Perú es un sitio donde el turismo se da de una forma muy grata. Hay bastantes sitios donde visitar. La calidez humana varía, pero estoy seguro que se presta un servicio de calidad porque he sido prestador de servicio en este sitio y me he sentido bastante a gusto que lo hice en mi hogar y hoy por hoy me sorprende la cantidad de atractivos que tiene este país. Y sé que países vecinos, digamos Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, Surinam, Guyana Francesa, cuentan con un sinfín de personas que pueden hacer un destino 10 veces más atractivo por su calidez, por su, por su bondad, por su forma de sonreír. Eso es algo que caracteriza al latinoamericano, que siempre sonreímos, que somos personas alegres. Por eso, por ejemplo, me es gracioso cuando hablo con cualquier persona de otra parte del mundo, porque me dicen, los latinoamericanos son personas alegres, son sonrientes, te tratan con calidez. Eso me gustaría en mi país. Entonces, no es tanto el destino, sino quienes conforman el destino turístico, hasta como manejes un bus, haces grata una experiencia. Como tú cocines, no sé, una empanada, un ceviche, un lomo saltado, que son platos emblema de este país, hacen una experiencia grata. Porque no está tanto en lo lujoso de algo, sino la forma en que prestes ese servicio, en que lo sirvas, en que hagas sentir al comensal importante, al huésped importante, a tu usuario importante. Por eso, hay momentos para pensar. Esto es un nuevo paradigma, debo quedarme
pensando en nada, ya se acabó la vida para mí, o es una nueva oportunidad. Para mí son nuevas oportunidades, es un nuevo cielo para contemplar, es una nueva época, porque esto quedará marcado en la historia y pasará el tiempo y todos recordaremos esto como que chévere. Yo estuve en esa situación, perdí o gané, perdí más que lo que gané, gané más de lo que perdí, eso ya lo sabrán de forma intrínseca cada uno de ustedes, pero es un suceso, ¿no? Un suceso significativo en la historia y no hay que ponerse las manos en la cabeza como preguntándose, diablos, ¿qué haré? ¿Se acabó el mundo para mí? No, tenemos una vida por delante y sea cual sea tu enfoque y sea cual sea tu rubro de trabajo, tu forma de ganarte el pan, estoy seguro que lo venidero es mucho mejor que lo pasado, porque mal tiempo buena cara y no hay mal que dure 1000 años y hay un sinfín de, digamos, de oraciones o de frases motivantes ante situaciones difíciles, pero lo mejor es mirar el futuro. Por más incierto que parezca, lo mejor es pensar que podemos lograr. Y por ejemplo, en mi caso, que soy alguien pro-turístico, soy participante de la actividad turística, sé que tuvo una pausa y sé que todo seguirá adelante. Y bueno, gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, estoy leyéndolo desde el chat de Facebook y gracias por participar. Si hay algo que quieran saber, puedo darle mis correos electrónicos de forma personal para responder algunas dudas. Yo soy técnico superior universitario en turismo, así que es mi rubro, me manejo bien en él. Tal vez me salté algún punto, pero estoy abierto a sus preguntas y respuestas, porque este es el segmento. Espero que les haya gustado mi discurso, que la información haya sido clara y que la conexión a web haya sido buena. Así que como último, lo importante es pensar. Lo importante es organizarse y llenarse de sueños. Sueños a corto, a mediano y a largo plazo. Porque el hombre que no sueña muere. Muere por dentro. Y mis metas están tal vez aplazadas por una temporada, por decir algo. Pero no están socavadas. No se irán para siempre. Eso es lo bonito de las situaciones complicadas. Que ven de qué estás hecho, de qué temple estás forjado. Y bueno, gracias por su atención. Quería solo agradecerles por su atención de nuevo. Y bueno, espero haya sido de su agrado. Si tienen alguna respuesta, perdón, si tienen alguna pregunta, estoy acá para atenderles. Estoy leyendo, como les dije, el chat de Facebook. Gracias por su atención. Gracias por sus comentarios positivos. Es bastante agradable poder leerles. Y bueno, y haciendo un énfasis, quería mencionar que Latinoamérica está llena de destinos importantes que tal vez no son muy bien publicitados, muy bien conocidos, pero conozco sitios mágicos en mi tierra natal, en los sitios en donde he pasado, donde he vivido, y sé que aunque sea complicado o tal vez cueste arriba, sé que cualquier forma de cultura típica de tu lugar de residencia puede ser llamativa para alguien de otra parte del mundo, alguien que comparta o no comparta en lo más mínimo la cultura. Y bueno, un permiso. Bueno, a ver, estoy viendo el chat ahora mismo. Eh, ah, gracias. En tu opinión, ¿qué importancia tendrán los agentes de viaje o el trabajo de agencias de viajes en la nueva modalidad post-pandemia? Alejandra Noelí. Bueno, como al ser el turismo un rubro que necesita conectar personas que hablan diferentes idiomas o que residen en distintas partes del mundo, creo que las agencias de viaje, sean online o físicas, juegan un papel importante en este juego. ¿Por qué? Porque ayudarán
y facilitarán la conexión entre un sitio y otro. Por ejemplo, X agencia tiene enfocada un público griego, pero claro, ese público quiere saber, ajá, qué seguridad me ofrece, qué medidas salubres o qué medidas de salubridad me ofreces para ir tranquilo hasta allá. ¿Me entiendes? Y ese será un rol muy fundamental y un papel importante en las agencias de viaje. Porque, o sea, son la conexión entre un sitio y otro, entre un grupo de personas que hablan distintos idiomas, que manejan un tipo de cultura ajeno al otro. Eh, son, ¿cómo decirlo? Son agentes de conexión, son agentes de promoción y de seguridad. Seguridad médica, seguridad y confianza, seguridad de destino, que para que ese usuario sienta que todo lo tiene resuelto y que está invirtiendo bien su dinero. ¿Por alguna pregunta? Pues no veo más preguntas. Eh, Genial. Y a ver si siguen las preguntas. Sí, bueno, como les digo, si tienen algunas nuevas preguntas, aquí estoy. Estoy viendo el stream, el directo, el live de Facebook, así que estoy atento a sus opiniones. Y tienen algo que acotar, bien recibido es. Para eso estamos, para su asesoría. Y ya. Ujú. Vale, un momentito. Y bueno, por ejemplo, aquí pueden apreciar en el fondo, es la Plaza de Armas del Cusco, de la ciudad imperial del Cusco, un lugar bastante ameno para visitar, 100% recomendable, un lugar lleno de gente agradable, de sitios con vistas maravillosas. Alrededor de la Plaza de Armas hay, hay un sinfín de restaurantes, de bares, de callejoncitos que tienen historia y tienen nombres particulares. Por ejemplo, hay uno que me llamó mucho la atención, que es Plateros. Estuve investigando y esa y muchas más tienen nombres excéntricos. Por ejemplo, un poco más arriba está una calle que se llama Calle Fierro. Y tú dirás Calle Fierro, ¿por qué? Bueno, la, la actividad económica que se regía mucho en ese sitio básicamente se basaba en el uso de fierros, de metales. El tiempo ha cambiado y, por ejemplo, ya en esa zona hay bastantes hoteles ahora, tiene un enfoque más turístico y así cambia la vida, ¿no? Imagínense, solo estar dedicado a la maleación de hierros, de metales, a prestar servicio turístico. Eso es algo positivo y supongo que tuvieron que pasar coyunturas diferentes para llegar del punto A al punto B. Imagínense. Entonces, si pasan cosas grandes de forma micro, imagínense en lo macro, en lo regional, en lo estatal, en lo continental, en lo mundial. El cambio está ahí, está a la espera de nosotros. Solo, solo hay que pensar qué puedes aportarle a la sociedad de forma novedosa. A ver, ¿cuándo cree usted que el turismo en el Perú se normalice según la realidad? ¿Es justo que el Estado divida a las empresas en lo formal con lo informal, capacitaciones y talleres, sabiendo que estamos en pandemia? A ver, yo le doy un plazo de, digamos, un año para una total estabilización del servicio. En lo que llegan las vacunas, en lo que se normaliza la seguridad de la gente para salir y para visitar. Y es justo, bueno, la justicia es una cuestión de perspectiva, ¿no? Pero creo que son medidas ante una situación complicada. Las capacitaciones son necesarias porque ya, como les he venido explicando, el mundo ha cambiado. Y claro, estamos en pandemia, dice el señor Elvis Robert Rosas Chumpitas. Sí, estamos en pandemia, señor, pero poco a poco se van normalizando las cosas en dependencia de la responsabilidad ciudadana que poseamos cada uno de nosotros. Eso va a ser lo principal. Porque el gobierno es un agente, pero el agente de cambio, digamos, mucho más importantes somos nosotros como ciudadanos y como hacedores de vida de este hermoso país. A ver, la señorita Lucía Carpio.
El grupo de personas que participarán de los viajes a los destinos ha de ser un número determinado. ¿Cómo se determinará? Bueno, esto será determinado de una forma. ¿Qué tan sano es juntar muchas personas? Obviamente la forma más óptima de llevar un grupo de turistas es hacerlo de una forma organizada, de 4 o 5 personas. Por ejemplo, en Machu Picchu podrán entrar una cantidad de personas y tienen que haber más o menos 20 metros de distancia entre cada grupo. Y los grupos están conformados hasta como máximo 8 personas. Y con 1,20 m de separación entre cada una de ellas y 2 metros de separación con el guía que estén recibiendo. Eso se determina también en el tipo en la modalidad de turismo que estén emprendiendo, claramente. Y bueno, señores, esa ha sido la última pregunta. Ya vamos a finalizar. Gracias por su atención y espero que hayan sido respondidas sus dudas. Muchas gracias por su atención. Ha sido un placer. No, gracias a usted, señora Lucía. Ha sido un placer, como le vengo diciendo. Si tienen alguna duda, eh, facilitaré mi correo en los comentarios. A ver. Teniendo una pregunta. Gracias a ti, Alejandro. Ha sido un placer. No, gracias a todos ustedes por su atención y por compartir sus dudas. Ha sido un honor para mí tener la oportunidad de contestarles. Su atención vale oro. Gracias. A ver, una nueva pregunta por último. Luis, ¿crees que los destinos no convencionales sean el nuevo boom para el turismo post-pandemia? Pues claro, porque será un turismo más sectorizado, más de forma no individual, sino de grupos menores. Personas con nuevas expectativas y con distintas maneras de ver la vida y con deseos de conocer algo de una forma más cálida, más responsable, más humana, pero sin la masificación del turismo como la mayoría conocemos, que es un turismo de grupos grandes, de hoteles y demás. ¿Qué tal? Juan Miguel Pérez, gracias. John Navas, esa es mi respuesta. Gracias por tu pregunta. A ver, si hay alguna pregunta, sea genial. Espero poder saciar sus dudas. A ver. Bueno, puedo acotar que ha sido una hora maravillosa con ustedes y ya estamos en próxima a terminar el stream. Su opinión y su view ha sido importante. Gracias por su atención en Facebook. Saludos desde el Reino Unido. Saludos desde Perú, Juan Miguel. Un placer. A ver, la señora Lucía Carpio tiene otra pregunta. ¿Podría decir que es un turismo más personalizado en cumplimiento con los protocolos? Efectivamente. ¿Qué conlleva la personalización? Que las medidas de seguridad sean más sencillas de aplicar, porque la mayor cantidad de individuos ya es un poco más complicado manejar, que cada uno siga los parámetros establecidos, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Porque hay personas que tienen caracteres diferentes, que tienen culturas diferentes, que tienen formas de ver la vida de una forma totalmente ajena a nosotros. Entonces, ya eso residirá en la forma en que cada uno se maneja. Y por eso los grupos, digamos, los grupos pequeños, los cuartetos, los dúos, hablando como si fuese música, son más sencillos de llevar. Uno puede estar más al tanto de las necesidades individuales de cada uno de ellos. Y por ende, la personalización hace que el cumplimiento de los parámetros ya establecidos ante las medidas de salubridad sean más sencillas.
más fáciles de llegar. Esa es mi respuesta, señora Lucía Carpio. A ver. A ver. Vale. Gracias. Estoy atento aquí al chat. Ya, al parecer no hay más preguntas por ahora. Esta ha sido la presentación, ya estoy próximo a terminar, ahorita sí, el tiempo premia. Bueno, estoy esperando los parámetros, lo más seguro es que ya tenga que terminar. Déjenme revisar para ver qué tal. Vale, ha sido un placer. Ya es momento de culminar el stream, la reunión por Zoom. Hasta luego.